Pues ahora estamos en comunicación con una compañera que está en Chile. De ahí se puede ver que estamos en pleno verano, hace calor. Y con Sí. nosotros está Verónica, una compañera que se dedica a TNR, que nosotros llamamos SER, en Chile desde hace muchísimo tiempo y que nos va a contar un poco pues, cuál es la situación allí, cómo van las cosas. Yo creo que vamos a empezar con tu presentación. O sea, preséntate, ¿quién eres, Verónica? ¿Qué haces en Chile para los gatos? ¿Por qué te dedicas al TNR, al ser en Chile? Cuéntanos quién eres. Bueno, mi nombre es Verónica Basterrica, soy directora de la Fundación Felinos. Nosotros en la Fundación tenemos una residencia no me gusta mucho decir refugio, pero sí una residencia donde hay gatos albergados bastante tiempo, más de 10 años, digamos, que funciona. Son permanencia, no son gatos que se van en adopción, son básicamente gatos adultos. Había este tema de que obviamente es una residencia de permanencia. Esta cosa tenía un límite, digamos, ¿ya? Iba a ser capaz de recibir cierta cantidad, llegar a un punto en que ya no íbamos a poder recibir más gatos porque no se le podía dar la atención adecuada a todos. Llegó ese punto en que llegamos al límite yo sentía la necesidad de que quería seguir aportando a este tema felina, digamos, seguir haciendo cosas por los gatos. Y acá en este país no había mucho conocimiento de qué se hacía con las colonias. Yo durante el tiempo, gatos, sin saberlo un poco, recibí algunos gatos que eran ferales, ¿ah? A conocerlos y a convivir con ellos dentro de felinos, digamos, de la residencia. Y me parecía que, bueno, que a raíz de esto faltaba mucha información, educación de las colonias. Porque no había gente así como una persona de repente que sabía de qué se trataba, de 3 gatos, ya, pero no había ninguna cosa más masiva, más amplia. Mucho el tema, entonces empecé a averiguar, a preguntar, a estudiar, a ver de qué forma se podía hacer más masivo este tema. Entonces, hace aproximadamente 7 años se generó el proyecto TNR Chile, que básicamente era para educar, difundir y todo lo relacionado a cómo era el manejo de las colonias y qué específicamente era el TNR. Vale, ¿y puedes contarnos dónde encontraste la información cuando dices hace 7 años empezaste a plantearte el TNR como una parte complementaria, ¿no? del refugio para los gatos adoptables? Sí, ¿Dónde bueno, encontraste la información? que se dedica a hacer al tema de gatos, en alguna parte siempre aparece esta cosa de las colonias. Yo área de un grupo que se dedicaba a hacer esterilizaciones felinas masivas. Y la persona que era directora de ese grupo, la que había fundado, ha hecho algunas intervenciones de TNR. Entonces, se partió un poco en instancia, el grupo se llama Esteriliza Chile, se partió en esa instancia con de armar una cosa de que fuera más masiva, sabiendo que gente que quería ir a los operativos de a veces era con gatos que no se podían tomar. Entonces, esto generando un banco de trampas. Un banco de trampas básicamente para que la gente tuviera acceso a los operativos de Esteriliza Chile. A poco andar, ella se desvinculó, se dedicó a hacer otra, y yo continué con esto porque la necesidad es enorme y porque el tema a mí me apasiona, digamos, claro. Vale, entonces llevas ya muchos años implementando programas TNR en plan realmente, yo diría, profesional, o sea, con metodología y con el conocimiento adecuado. Así es. Tú, para ti, ¿cuáles son los tres puntos más importantes para que un programa TNR sea exitoso? Sí, hay, bueno, hay quizás mucho más que tres, pero para ti, ¿cuáles son los fundamentales que hacen que un programa funcione o no funcione?
Yo creo que para que un programa de TNR o SER sea exitoso en el tiempo, la educación es fundamental, educar a la gente que vive en la proximidad con las colonias. Digamos que por qué se hace TNR y no se hace, por qué lo que hay que hacer es esterilizar los gatos a su origen, por qué no sirve sacar a los gatos acá. Esa información uno puede hacer un TNR y la gente que un poco exigiendo que se retiren a los gatos, si tú le explicas por qué no se los gatos y por qué el TNR bien ejecutado realmente va a solucionar los problemas, los vecinos o qué sé yo, la comunidad se pudiera quejar, de mucho si yo no educo y informo que efectivamente esto va a reducir y eliminar que generan las colonias de gatos, digamos. Vale. Porque, por Entonces, ejemplo, el primer punto sería la educación, la comunicación, la educación. Claro, porque yo si voy, atrapo un gato y no le digo a nadie y lo esterilizo y lo devuelvo, y no le digo a nadie que se demuestre que esté esterilizado porque tiene su marca, y una vez que el gato vuelva en el corto tiempo, van a conducta asociada al celo, que son las de las que la gente, la mayoritaria de la gente no sirve de nada, porque la gente va a seguir pensando que el gato, porque es gato y porque está en ese recinto, esa conducta, independiente que yo lo haya sacado y lo haya devuelto a los 2 días. Porque la mayoría de la gente que tiene estos problemas, digamos, se queja, tiende a quejarse, que no conoce de la conducta de los gatos, o sea, se piensan que las conductas asociadas al gato como especie. Entonces, no tienen por qué saber tampoco que son conductas asociadas al celo, que una vez esterilizado el gato, esas conductas se van a eliminar. Entonces, la educación es fundamental. En la de colonia, digamos, de la gente que vive cercano al lugar donde hay colonia. Vale. Creo que es súper importante y también es, que tampoco se da mucho, es que tienen que ser continuos en el tiempo. O sea, no puede ser que yo haga 2 meses de un programa de TNR y el resto, los 10 meses del año, no. Porque eso no sirve, tiene que ser continuo, tiene que ser permanente. Oye, o es que llegó un nuevo gato a la colonia, o uno pensó que había esterilizado, pero resulta que no, porque quedaba otro gato que salía muy tarde. Entonces, se necesita permanentemente haciendo programas, y adicionalmente, permanentemente está haciendo los programas de TNR, seguimiento a las colonias. El seguimiento y el manejo de las colonias es muy importante, como vinculados con los cuidadores o con la gente donde están las colonias, para que a uno lo vayan informando de los movimientos que pudieran haber. Vale. Eso es muy importante. Pues sí, yo creo que eso es muy importante y como, bueno, te estamos escuchando y creo que eso es aplicable a cualquier programa TNR en el mundo y no siempre es fácil. Mi siguiente pregunta, quería preguntarte sobre la colaboración con los veterinarios en general y sobre todo con un tema un poco, bueno, peculiar, que es la esterilización temprana de los gatitos, para saber si en Chile este tipo de actuación es ya conocida, reconocida, o cómo están las cosas ahí. Bueno, con los veterinarios acá hay tema de que no están preparados ni capacitados en el tema específico de TNR. No hay conocimiento del manejo que hay que tener. Que no me refiero a la parte clínica, al manejo cuando se recibe al gato, al gato en la jaula, el gato no se puede sacar, obviamente la jaula para premedicar y qué sé yo. Los veterinarios muchas veces uno les informa, no yo, pero gente que de repente consigue una traba, lleva a los gatos esterilizados, le indican que es un gato feral, que hay que tener cuidado, que lo primero que hacen los veterinarios, eso pasa con mucha frecuencia. Gato escapado y gato nunca recuperado de vuelta. Entonces es súper importante una capacitación en el manejo de gato que proviene de colonia. Y no hay en la universidad, no hay en la malla curricular una leve pasada
un ramo, aunque sea una cosa menor, que dé las pautas como bien básicas de cómo se hace. La otra cosa que pasa mucho con los veterinarios, por ejemplo, que hay veces que, claro, que aceptan, hay muchos que no aceptan, que dicen que son gatos salvajes, aunque no lo son, pero dicen que no lo saben manejar, aunque eso tal vez mejor a que los mal manejen, digamos. Preferible que digan, no, no puedo acá, y ya. Por ejemplo, reciben gatos en trampa, saben que son gatos ferales, y los devuelven. Porque gente me escribe, por ejemplo, y me dicen, me devolvieron al gato de la colonia, y me lo entregan con collares, con una receta que tengo que darle medicamento por una semana, ¿quién lo tengo que llevar a esta? Hay mucho desconocimiento de esa parte. Tú me preguntas de la esterilización temprana. Mira, hay varios esterilización temprana, de hecho en los programas nacionales que hay gratuitos, considera que se pueden esterilizar animales desde los 2 meses y qué sé yo, pero en la clínica, digamos, no existe mucho la práctica. Prefieren esperar. Incluso todavía hay algunos que te dicen que tienen que tener una camada antes, lo cual es brutal y aberrante. Tienen que tener una camada antes. Entonces falta información y falta actualización de los veterinarios en ese aspecto, porque ya está súper que todas las cosas que ellos dicen que les pueden pasar supuestamente a los animales por esterilización pediátrica, ya está muy demostrado hace muchos años que no sucede, que al contrario, es beneficioso en todo sentido. Y de hecho la esterilización pediátrica es más sencilla que la esterilización de un gato adulto. Es más sencilla, se recupera más fácil, se recupera rápido, la esterilización en sí es más rápida, el proceso en sí es más rápido. Sí, sí, es casi todo beneficio, pero aquí es un poco lo mismo, depende de la experiencia del veterinario quizás, bueno, depende de una serie de factores, es importante. Yo veo fotos que tú publicas, a veces que ponen muchos gatitos así alineados en plan Estados Unidos, ¿no? Que nosotros estamos menos acostumbrados a verlos, por eso te preguntaba sobre esto. Sí, bueno, yo tengo la ventaja de que la veterinaria que la fundación y que hace los procedimientos de TNR tiene mucha experiencia y es casi experta temprana. Vale. Y a ella le acomoda mucho. Me dice ella que para ella prefiere esterilizar pequeños porque es más fácil. Sí. Es más fácil hacer el abordaje, la cirugía misma, se demora menos. Entonces, sí. Yo recuerdo una visita de un americano que se llama Jeff Young, que quizás lo conoces, que hace esterilización temprana, y nos hizo una presentación en Barcelona y era tan evidente que era mucho mejor para el animal y para todos, para el veterinario, para todos, pero bueno, seguimos luchando para que haya cada vez más. Mi siguiente pregunta, porque el tiempo va volando, claro. ¿Cómo haces para contactar con los municipios, o creo que les llamas las comunas, cuando hay una necesidad de intervención, ¿no? De TNR? ¿Cómo haces para dirigirte a una administración pública que quizás no sabe o no lo ha visto? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo empecé el año 2000, después de que llevaba bastante tiempo haciendo operativos de TNR masivos. Me di cuenta y dije, yo necesito que esta cosa sea más masiva, y la única que lo pudiera masificar aún más y que tuviera un mayor impacto era hacer, y eso era hacerlo a través de los municipios. Entonces me decidí y escribí un par de las dirigía a los que estaban encargados de los departamentos de higiene, explicándole, esto es interesante porque lo que yo he visto que la gente genera, explicarle con mucha queja, es decir, ustedes como municipalidad tienen que hacer esto y esto y esto, es su obligación. Yo hice una cosa un poco distinta, que era identificar la problemática que ya está en las colonias. Yo, de hecho, la primera carta que escribí, que fue con Providencia, he identificado muchos focos de colonia, muchos. Entonces mandé una planilla Excel con las ubicaciones que yo tenía identificadas dentro de la comuna, y le dije, mire, pasa esto y esto y esto, ustedes ya deben estar... La manera de abordar es el tema con las colonias es mediante el procedimiento. Hacemos esto hace bastante tiempo, tenemos experiencia, entonces yo les quiero proponer
si ustedes se hacen cargo de los costos de la esterilización, yo me puedo hacer cargo de hacerles las capturas de los gatos. Que esa es la parte donde toman las municipalidades, que no capturan generalmente. Entonces, era una cosa en que yo estaba, digamos, problemática, pero le estaba ofreciendo ayuda. Entonces, como que casi no podían, porque ellos sí, efectivamente, tenían registros de mucha gente que va con solicitud a la municipalidad y se tenemos en el jardín, en el techo, los gatos, no los podemos tomar. Entonces, fue que casi dijeron, sí, trabajemos en conjunto, nosotros podemos ofrecer las esterilizaciones, incluir el postoperatorio, si tú nos colaboras con las capturas, y así partimos, digamos. Y ya teniendo la perspectiva de una municipalidad, me dirigí a 2 más, y tuve buena respuesta a raíz de lo mismo, digamos, que si yo estoy ofreciendo la parte más compleja en este caso, captura, yo tenía mi equipo, tenía mis jaulas, tengo tiempo, sé cómo hacerlo, tengo toda la disposición, ellos solamente tienen que colaborar con una parte que ya lo mantienen, que son operativos de esterilización, solamente hay que hacer las pequeñas modificaciones, que son incorporar corte de oreja, incorporar la vacuna antirrábica y el postoperatorio. Cuando no se pudo el postoperatorio, que yo hacía el postoperatorio en la fundación, en un lugar habilitado, pero en general, básicamente es así, si yo voy a ofrecerles ayuda en la solución del problema, no pueden decir que no. O sea, pero quizás hay una cosa, no sé, que también ayuda un poco, es que en Chile tenéis una ley a nivel estatal que dice que el TNR, el SER, es el método de control para la población felina. Cuéntanos sobre esta ley, porque nosotros, bueno, para nosotros es como un acontecimiento importantísimo, ¿no? Creo que fue en el 2016 o 17, no recuerdo. 2018, 18. los reglamentos de la ley. Mira, curiosamente, yo empecé a hacer esta colaboración años antes de que se promulgaran los reglamentos, fue a partir de 2015. Y estas actividades con las que yo estuve colaborando siguen hasta el día de hoy con los programas de TNR. Yo colaboro directamente con uno, fecha, un programa que empezó pequeñito y ha seguido creciendo en el tiempo, se duplicó el número de gatos, al tercer año se cuadruplicó el número de gatos, ha sido bastante exitoso. Curiosamente, ha pasado que a pesar de que efectivamente existe y está esta indicación en los reglamentos de la ley que dice que las municipalidades hacer esfuerzos para implementar programas de TNR y que el TNR es única forma de control y manejo de colonias de gatos, pasa que está la indicación en la ley, aparte de los 10 municipios con que yo empecé antes, ninguno otro lo ha implementado. ¿Y cómo lo explicas esto? Porque le faltó a este reglamento y a esta cosa de la ley incluir la parte de la capacitación. Hay municipalidades, yo sé, que por ejemplo dicen, van a obligar a mí a que me haga cargo de un procedimiento del cual no tenemos idea. Sabemos, o sea, si bien está claro que tú en internet, ingresas a internet, busca y cosas bastante básicas, pero dicen, nosotros no tenemos un veterinario que esté capacitado, no sé, no sabemos orejas, no sabemos cómo manejar al gato. ¿Cómo nos van a obligar a nosotros a hacernos cargo de nadie nos ha capacitado antes? Entonces, eso también es un tema ahí, que quedó, digamos, que efectivamente no se pensó. Entonces, claro, mucho cuando uno está, por ejemplo, negociando procedimientos en lugares que son más o menos complejos, por ejemplo, en empresas, en condominios, donde generalmente administraciones o la gerencia, lo primero que te dicen, no, hay que sacar al grupo de gatos, hay que sacar al grupo de gatos, sino que se quejan los trabajadores. Entonces, uno tiene el respaldo de la ley, que dice, la ley dice tal cosa, y tú tienes que acatarla, y no me importa si tú eres empresa, si eres dominio, o si tú eres lo que sea, porque la ley rige para todos. Entonces, hay un error en la ley, en que, por ejemplo, una vez que se promulgaron los reglamentos, lo que se debió haber hecho es que desde la entidad que se promulgaron estos reglamentos, se debió haber hecho, por ejemplo, una circular que dijera manejo, las controlas, todo lo que decía el reglamento, enviarlo, por ejemplo, entidades y organismos estatales,
partiendo por ahí diciendo, acatan y tienen que partir acatando los ministerios, la oficina de registros Pues eso, civilizados, en quizás todas es partes. una cosa, quizás que tengas que hacer tú para agilizar un poco la implantación del TNR en todo Chile, ¿no? Quizás es un trabajo pendiente. Claro, eso se debió haber, o sea, hay que hacerlo porque en muchos de estos lugares hay efectivamente colonias de gato y ellos piensan tanto, una que no conocen el reglamento y que como somos, no sé, el ministerio estamos por sobre la ley. Entonces, no están ahí. Bueno, pues ya nos Entonces, contarás cómo van las cosas. Tengo solo un par de preguntitas más. Me sí, has sí, hablado un poco de empresas. O sea, ¿tú también actúas en empresas? ¿Hay empresas que te llaman para gestionar colonias? sí, claro, hay empresas que efectivamente se ponen con nosotros porque tienen grupos de gatos pequeños, grandes y muy grandes grupos de gatos. Inicialmente, claro, la mayoría a mí o a otras organizaciones diciendo que quieren buscarles un gatos para que tengan una mejor vida y porque así apelando como al bienestar Sí. de los gatos y yo le digo, no, pero si los gatos ya tienen su hogar en este lugar y la forma es que está indicado por la ley y es que hay que atrapar a estos gatos, esterilizarlos y volverlos acá y generar ciertas pautas para que el manejo de la colonia se desarrolle de manera que no afecte trabajadores o al resto de los vecinos. Entonces lo que yo hago es que primero les digo, yo no retiro gatos. Creo que les digo, o sea, yo de acá no saco ni un gato. Y yo les hago una propuesta integral de la colonia que contempla el TNR. ¿Ah? O sea, como te decía esto no es solo que yo atrapo el gato, lo esterilizo y me voy para la casa y me olvido, sino que yo necesito educar a toda la gente, hablar con sectores. Nosotros hacemos, por ejemplo, ubicamos sectores para lograr acciones de alimentación que estén alejados de las zonas de conflicto. Hay que explicarle mucho a los por qué hay que hacerla de esta forma, porque si bien ellos están por el bienestar de los gatos y a ellos les parece que sí, efectivamente hay que alimentarlo y sí, efectivamente hay que alimentarlo. Otra gente que no le gustan los gatos y eso también es respetable, digamos, cruzando con los gatos por todos lados, entonces hay que empezarlos como a que estén en un lugar más acogedor. Y esto funciona. Esto, Verónica, lo has hecho en varias empresas y En varias, hay varias, historias. sí, Sí. en varias empresas y en empresas muy grandes. Tengo una empresa con, no sé, 60 gatos, 80 gatos, que se ha logrado que una vez que la mayoría ya están esterilizados y porque realmente se nota mucho la diferencia, los gatos están sin esterilizar y andan, no sé, las gatas en celo y está lleno y camadas nuevas y la alimentación está toda desordenada por todos lados y está desordenado y sucio en algunas partes porque la gente donde ponen prohibiciones de alimentar anda la gente alimentando a escondidas, entonces dejan una bolsita por acá, otra bolsita, O se sea genera que más conflictos. explicando las cosas y explicando que que tú propones una solución y viendo que efectivamente hay menos molestias, las empresas también están contentas. O sea, las empresas, no sé si estarán súper reconocen que funciona, que se controla, que se puede como convivir con los animales en los espacios, generan mayores conflictos, que si uno los mueve en las zonas que pudieran ser peligrosas, los gatos efectivamente se acostumbran a estar en un espacio, digamos, no en los estacionamientos, no arriba de los vehículos, por ejemplo. A un lugar les define una zona de alimentación alejada de esos lugares y los van a estar ahí si estos gatos no quieren estar al lado de la gente, lo hacen porque tienen necesidad de que los alimenten. Entonces, la verdad es que se dan cuenta y terminan todos aceptándolo y después, de hecho, terminan hasta dándolo casi como anecdótico, los gatitos que Bueno, se qué ven bien. bien, que están al sol, que se ven como
Y funciona bastante bien. Intervienen bastantes empresas desde hace muchos años antes de incluso, y sí, aceptan y se dan cuenta que efectivamente resulta y que uno puede, estamos haciendo una cosa, un apoyo un poco mayor, estamos dando gatitos porque estamos trabajando con una organización amiga, que estamos haciendo como de socialización de gatitos. Entonces, además de que se esterilizan y se estabilizan, no reduciendo, sacando las camadas, sacando gatitos que son susceptibles de retirar de los lugares. Entonces, en realidad se dan cuenta que efectivamente es como que todos ganan ahí, los gatos Genial. están tranquilos. Genial, Verónica. Pues mira, nos hemos pasado un poco de tiempo porque es tan interesante que podríamos estar aquí media hora más, pero no podemos porque si no luego nos van a reñir. Te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé si quieres decirnos algo como un mensaje final a todas las personas que nos están viendo. Gran parte están en España y algunos están en Chile, pero también creo que en Argentina y no sé, en otros países más cercanos allí. ¿Algún mensaje para acabar esta pequeña charla súper interesante? Bueno, me gustaría como decir que los gatos generales están ahí no por culpa de los gatos, entonces culparlos a ellos parece súper injusto, primero, que los respeten porque también tienen derecho a vivir y derecho a vivir tranquilos los gatos, y que respetemos su espacio, respetemos las colonias en este sentido, que no exista este tema de que hay gente, que todos los gatos tienen que estar indoors, que todos los gatos necesitan una casa, que busquémosles casa a los gatitos, y yo les digo, los gatitos están en su casa, que los respetemos espacio. Los gatos, la gente cree que porque están, no sé, que no tienen un conocido, porque no están en un sillón, digamos, los gatos son infelices, o están traumatizados, tú los ves, están igualmente felices y juegan con los miembros de su colonia y hacen su vida de gatos, y lo único que hacen es que se alejan de las personas, y quien los culparía en realidad, se alejan de las pero tienen el mismo derecho Pues nos quedaremos a con vivir esto. ya. Nos quedaremos con este Claro, mensaje. Sí, que todos los gatos tienen el mismo derecho de ser felices en su casa, y a veces en su casa no hay un sofá, sino que hay así es. unos arbustos, unos escondites y así pueden vivir muy felices. Así Muchísimas es. gracias, Verónica. Nos vemos pronto. Gracias, Hasta Agnes, por la luego. invitación y éxito. A ti, gracias a ti. Adiós.